Bienvenidos y bienvenidas a un unboxing totalmente tradicional de un nuevo iPhone y por supuesto de su nuevo complemento. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help if you always fighting yourself? Bien, como sabéis, Apple acaba de lanzar el iPhone en un nuevo color. ¿Y qué es lo que he hecho? Traerlo al canal para que podáis verlo y ver conmigo y reaccionar conmigo a qué tal se ve este nuevo color y qué tal le sienta al iPhone 14, en este caso el modelo 14. No obstante, antes de nada, vamos a empezar con el nuevo complemento, que es la nueva funda también en color amarillo que Apple ha lanzado. Así que, sin más dilación, vamos a quitar los plastiquitos. Bueno, en este caso el plastiquito, y vamos a tirar de ella para que podamos sacarla, ¿no? Pues una funda de silicona en color amarillo, muy, pero que muy bonita. Oye, me gusta mucho el tono de amarillo en esta funda. Lo vamos a dejar por aquí y vamos así a lo que os interesa, el unboxing del nuevo iPhone 14 en color amarillo. Nuevamente vamos a quitarle y yes. Vale, pues aquí tenemos el nuevo iPhone 14 en color amarillo. Wow, me encanta coger la caja de un nuevo iPhone sin estrenar y abrirlo. Así que voy a ir directamente a quitarle los plastiquitos a este iPhone en color amarillo de 6,1 pulgadas. Vamos allá. Wow, me encanta. Plastiquitos que ahora son como una especie de cartón. Wow, precioso. Bien, y sin más, vamos a abrirlo. Tachan, 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 tachan. Venga, ahí está. ¡Oh! Es muy bonito. ¡Wow! ¡Ostras! Me lo imaginaba menos amarillo. Es mucho más amarillo de lo que me esperaba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es muy, pero que muy bonito. Un iPhone 14 en modelo de 6,1 pulgadas, como os decía, que viene a completar la gama de colores que Apple lanza para este producto y que, como ya nos venía acostumbrando años atrás, a estas alturas del año, en torno a la primavera, lanzaba un nuevo color. Me parece muy, pero que muy bonito. Vamos a ponerlo en marcha. Ahí está. ¡Wow! Y vamos a ver qué tal le sienta. Obviamente la caja no os lo cuento, ¿vale? Pero sabéis que ya viene, pues como siempre, ¿no? Las instrucciones que encontramos con el ganchito para poder extraer la bandeja SIM de este iPhone. Recordar que es con la posibilidad de tener Dual SIM, una tarjeta física y además una tarjeta virtual a través de eSIM y el cable de conexión de carga USB tipo C a conector Lightning en el otro extremo. Y vamos a ver qué tal le queda a este iPhone la funda en color amarilla, porque bueno, es verdad que voy a estar probándolo unos días y creo que es ideal que lo haga con una funda, ya que bueno, pues no me lo voy a acabar quedando y es importante cuidarlo para que no se estropee. ¡Ostras, qué bien le sienta! Me encantan las fundas de silicona, pero tienen un problema para mí importante, y es que al final, cuando metes el iPhone muchas veces al bolsillo, no solo arrastras toda la pelusa que se queda adherida a la silicona, sino que además le cuesta deslizar, pero al tacto me parece súper agradable de tener en la mano, y más este iPhone que es de 6,1 pulgadas. Es verdad que no tenemos tecnología ProMotion en la pantalla, es verdad que la pantalla no viene con la nueva Dynamic Island, viene directamente, pues como ya conocíamos, con el famoso Notch para tener el Face ID. Y bueno, pues como digo, un iPhone que os voy a estar hablando de este iPhone en el próximo vídeo que veréis en el canal, que será, pues oye, un vídeo dedicado a la experiencia con este iPhone 14 en su nueva versión y en su nuevo color amarillo. Me parece que es súper elegante, qué bien se ve y qué bonito. Además es que, ostras, fijar a ver si sois capaces de distinguir lo que es la funda de lo que es el amarillo. La funda tiene un tono un poco más mate, vamos a decir, y el acabado del cristal trasero del iPhone es como un poquito más brillo cristal, ¿no? Por así decirlo. Entonces le da un toque muy elegante, mientras que luego los bordes son francamente muy, pero que muy bonitos. De verdad que creo que es un color muy conseguido. Me ha ganado más en persona de lo que esperaba
cuando vi el lanzamiento, la verdad, tengo que reconocerlo. Bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que este iPhone tiene aquí en España un precio de partida de nada más y nada menos que 1.009 euros en su versión de 128 GB de almacenamiento, que es la versión de partida para este iPhone 14 y también para el modelo 14 Plus. Recordad que este nuevo color que completa la gama de colores en el iPhone 14 lo puedes encontrar tanto en la versión 14 estándar de 6,1 pulgadas o en la versión 14 Plus, que es de 6,7 pulgadas. No siendo así, este color no lo vas a encontrar en los modelos Pro, ni en el 14 Pro ni en el 14 Pro Max. Así pues, llegados a este punto, vamos a dejar aquí este vídeo rápido acerca del unboxing del iPhone 14 en color amarillo. Recuerda que te traigo próximamente el vídeo de mi experiencia bajando de un iPhone 14 Pro Max a un iPhone 14 y te lo voy a contar, por supuesto, en un vídeo dedicado aquí en mi canal, en el canal de David Avellán. Así que recuerda que si no estás suscrito o suscrita, es un buen momento para que te suscribas y no te pierdas ni ese ni ningún otro vídeo. Vídeos como por ejemplo este que te dejo por aquí, que según el algoritmo de YouTube te va a encantar sin lugar a dudas. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!